Sean bienvenidos al Club Diálogos para la Democracia. Doctor don Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura de Colombia, ANI. Excelentísimo señor don Alberto Frumansky, embajador de Colombia en el Reino de España. Señor presidente de SACIR, ilustrísimos señores representantes del cuerpo diplomático acreditado en Madrid, señoras y señores, quiero también saludar unas buenas noches a los telespectadores que nos están viendo en directo desde Colombia, una hora que no es muy propicia para estar pendiente del ordenador, pero sé que hay bastantes personas que nos están viendo. Muchas gracias desde Madrid. Vamos a tratar hoy el tema de las infraestructuras en Colombia. Pero antes de entrar en ese tema, si me permiten, yo quiero felicitar muy efusivamente al presidente de la República de Colombia, al gobierno de Colombia y a todos los colombianos y colombianas. Finalmente, después de 50 años, se ha conseguido la paz. 200.000 muertos, 6 millones de afectados, sangre, sudor y lágrimas. A pesar de la oposición interna que tenía el presidente Santos, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe y por el Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez, los apoyos internacionales han sido muy fuertes, empezando por el propio Estados Unidos, para que finalmente se pudiera firmar esta paz. Recientemente se ha firmado delante del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, de 5 presidentes de Latinoamérica, y posteriormente habrá un acto que también refleje esta gran consecuencia de la paz. La paz supone para Colombia todo. La gran locomotora de la paz se ha puesto en marcha y ahora faltan efectivamente temas como acuerdo con las bandas armadas y una firma de un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional. Pero la tan ansiada paz ha llegado. Hay que tener en cuenta que el 70% de los colombianos no han vivido un día de su vida en fin que no haya conflicto. Hoy por fin pueden decir que ha terminado. La paz va a suponer también que en 10 años el Producto Interior Bruto crezca un 2%. Y zonas importantísimas de Colombia, fundamentalmente del sector rural, millones de hectáreas van a ser cultivadas. Esto naturalmente significa la necesidad de infraestructuras, el tema que hoy nos ocupa. Para que un país sea competitivo es necesario absolutamente que tenga unas muy buenas infraestructuras. España, en la década de los 80, cambió radicalmente nuestras infraestructuras y todo hay que decirlo con el apoyo importante de la Unión Europea. Esta Unión Europea que por desgracia hoy se pone en tela de juicio. Estas infraestructuras ha hecho como consecuencia en España que se crearan grandes empresas constructoras y grandes empresas consultoras de ingeniería, que hoy aquí están altamente representadas muchísimas de ellas. Yo creo que se puede dar una gran colaboración entre España y Colombia, ayudando a Colombia en estos momentos nuestras empresas, que son empresas constructoras y consultoras, que son ejemplo en el mundo, ganando concursos y creando lo que se llama marca España. Recientemente, SACIR, el día 26 de este pasado mes de junio, tuvo el honor de inaugurar la ampliación del Canal de Panamá como empresa líder que había construido esa ampliación de canal. Creo que es así como se
crea la marca España, como se proyecta la marca España. Felicidades, SACIR. Muchas gracias. Y quiero aprovechar ya, en fin, para ceder la palabra, agradecer al presidente de SACIR el haber patrocinado este desayuno informativo. Y como no, naturalmente, al doctor Andrade, señor Andrade, querido Luis Fernando, muchas gracias por asistir a este acto. Bienvenido a Madrid, bienvenido al Club de Diálogos para la Democracia, y sabes que en España tienes una segunda patria, una segunda casa. Muchas gracias y tiene la palabra don Manuel Manrique, presidente de SACIR. Buenos días, presidente de la ANI, querido Luis Fernando, embajador de Colombia, presidente del Club de Diálogos para la Democracia, señoras y señores. Es un placer y un honor para mí el estar presente aquí en este foro tan reconocido prestigio, y quiero agradecer a su presidente la confianza que ha depositado en nosotros al permitirnos participar en este desayuno, donde podemos conocer de primera mano el impulso a las infraestructuras en Colombia y, como consecuencia, lo que es más importante, al desarrollo social que se está dando en ese país tan querido para nosotros. Quiero aprovechar también, junto al presidente, para felicitar al gobierno colombiano y a todos los colombianos por los pasos que han dado en el proceso de paz, que ya se ve su final, y que llevarán a Colombia a consolidarse como una de las economías más seguras y prósperas de Latinoamérica. Yo creo que con el acuerdo de paz y, por consecuencia, el impulso en las infraestructuras dará un salto cuantitativo importantísimo Colombia en los próximos meses y años. SACIR está presente hoy en Colombia a través de uno de los pilares de crecimiento de este país, las infraestructuras viales. Estamos convencidos que nuestra experiencia y conocimiento en este sector nos permitirán aportar un granito de arena al completar el plan tan ambicioso que Colombia, a través de la ANI, se ha propuesto. De hecho, agradecemos la confianza que nos han dado en estos proyectos, los cuales permitirán a su país crecer y mejorar en su conectividad y competitividad. Nosotros hemos decidido invertir en proyectos complejos en infraestructuras que estamos seguros que impactarán positivamente en la calidad de la vida de los ciudadanos. Y además ofrecen un crecimiento personal y profesional a quienes se han vinculado con nuestra compañía. Actualmente estamos presentes en muchos proyectos. El primero de ellos fue el mejoramiento de la vía Málaga-Los Curos, al noreste del país. También la intervención en el itinerario de Cali a Buenaventura, donde hemos acabado un proyecto en el cual mejorará las condiciones del principal corredor de carga del país entre la costa del Pacífico y Cali. También tenemos en nuestras manos la construcción del puente más largo de Colombia, el puente de Pumarejo, que tiene 2,28 kilómetros y que permitirá enlazar a través del río Magdalena y facilitar el tránsito de barcos con mucho más calado y con gálibo hasta 45 metros. Ya en el ámbito del ANI, SACIR Concesiones es protagonista del desarrollo de la cuarta generación en 3 grandes proyectos. Que permitirán ganar competitividad en el país, disminuir los costos
y el tiempo de transporte de los puntos de manufactura de los puertos a lo largo de 8.000 kilómetros de nuevas autovías. De ellas, aproximadamente 460 están en nuestras manos para desarrollarlas. En primer lugar, la autopista Mar 1, el primer paso del corredor que convertirá en realidad el sueño del departamento de Antioquia de ver su capital, Medellín, bien conectada con los puertos del Caribe. Muy cerca del Mar 1 también se encuentra el corredor vial Puerta del Hierro Cruz del Viso, también que facilitará el tránsito entre los puertos del Caribe y el interior del país. Ya en el extremo sur tiene la última concesión, por ahora, que une Pasto con Rumichaca, esta ciudad ya en Ecuador. Ello va a facilitar la conexión del interior del país con otros países de Sudamérica. En estos tres proyectos nosotros vamos a movilizar unos 2.000 millones de euros y prevemos unos ingresos de más de 6.500 a lo largo de la vida de las concesiones. Esto sitúa a Colombia en el primer país de interés para nuestra compañía. Quiero aprovechar también este foro para dar la enhorabuena a todos los colombianos, en particular a Lani y a su gobierno, por el plan de autovías 4G, por la transparencia y buena ejecución que están llevando, y reafirmar nuestro compromiso para el desarrollo social, ambiental, técnico y económico de nuestros proyectos, para que sean orgullo para todos. Es nuestro reto y en ello estamos trabajando. Quiero destacar en este punto la gestión social y ambiental que estamos haciendo en los proyectos de Colombia. Es una de las principales preocupaciones del ANI y creo que estamos atendiendo este delicado asunto de manera ejemplar. Más allá de las obligaciones recogidas en los contratos de concesión, SACIR Concesiones está implementando planes complementarios que amplían el alcance de las medidas compensatorias. Una vez realizado un estudio minucioso de los asuntos relevantes y materiales que necesitan las comunidades locales y el medio ambiente, hemos diseñado planes de educación y capacitación del personal que tienen en cuenta aspectos como la contratación de mano de obra, la gestión de los predios, la participación de la comunidad o la arqueología preventiva. Pero también programas de atención al usuario para encauzar la participación de los grupos de interés y formación en educación vial. En nuestras concesiones contamos con expertos en estas materias que están llevando ya acciones concretas estos programas en beneficio de las comunidades, dándoles más oportunidades para su desarrollo y protegiendo a las más vulnerables. Así, por ejemplo, en la concesión de Montes de María ya se ha creado una empresa para la prestación de servicio público domiciliario, de recolección de material para luego reciclar, y su aprovechamiento, capacitación personal, generando empleo estable y de calidad. En todos estos programas, ANI es nuestro gran aliado, al igual que las alcaldías y otras instituciones con las que colaboramos todas nuestras estructuras de SACIR Construcción y SACIR Concesiones. Por último, quiero también mencionar que SACIR también está presente en el desarrollo de la actividad industrial en Colombia, mediante la ejecución de una de las obras más estratégicas para el país, que permitirá garantizar el abastecimiento de gas natural
a las centrales térmicas de la costa, la nueva terminal de regasificación GNL de Cartagena de Indias. SACIR ha llegado a Colombia porque hemos visto que el país cuenta con un marco jurídico estable que nos da total confianza de que las inversiones están protegidas por las instituciones. Creemos que es un país con enormes posibilidades y aquí, aprovechando como casi todos los eventos en los que tengo la oportunidad de hablar, me gustaría lanzar algunas propuestas para ese futuro tan esperanzador sea más completo todavía. Hace unos meses, aprovechando también otra reunión con el embajador, ya las hice en un foro parecido al actual. La primera es la necesidad de un seguro de cambio para los contratos de concesión, ya que al ser un plazo tan amplio pueden verse desequilibrados por las fluctuaciones de la moneda. En segundo lugar, la potenciación del Fondo de Desarrollo Nacional, entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda que tiene capacidad suficiente para dar el confort necesario al sistema financiero privado para que participe en toda la cantidad enorme de proyectos del Plan 4G. Y la manera de participar sería hacerlo de manera más decidida en mayores cuantías en cada uno de los proyectos. Y también el quitar el miedo o la prevención de algunas de las entidades financieras que tienen a la liquidación de los tráficos mínimos garantizados, puesto que esta liquidación se hace cada 5 años y ahí es donde el Fondo de Desarrollo Nacional tiene que apoyar a las entidades financieras para darle el confort necesario. Y por último, el desarrollar una nueva legislación fiscal que asegure el cobro a los concesionarios. Esto ya es muy importante, ya ha pasado en otros países de Latinoamérica y facilitaría la posibilidad de iniciativas privadas a concesiones de infraestructuras tan importantes como, por ejemplo, la circunvalación de Bogotá o un plan de cercanías a las nuevas ciudades. También, como apéndice de esto último, creo que sería necesario ampliar el sistema concesional que ya funciona en infraestructuras sociales como hospitales para que permitan acelerar su desarrollo. No cabe duda de que Colombia se prepara para una fase de despegue económico, pero también en lo social. Y SACIR quiere participar en esa histórica etapa en beneficio de los colombianos. Y seguro que todos ustedes pueden contar con ello. Muchas gracias. A continuación, el embajador de Colombia ante el Reino de España va a pronunciar unas palabras. Buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia y su interés en nuestro país. Yo no voy a tomar mucho tiempo, le voy a ceder la palabra a nuestro invitado de honor, Luis Fernando Andrade, quien tiene todo el tema de las infraestructuras para ayudarles a comprender el alcance tan grande que Colombia ha emprendido con estos proyectos. Quiero agradecerles a Antonio y a Manuel por sus palabras tan calurosas con nuestro país, confirmarles que definitivamente estamos felices con la firma del acuerdo de paz o el principio de acuerdo que se ratificará en los próximos 2 meses aproximadamente. Y sin más preámbulos, le cedemos la palabra a Luis Fernando. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Y ante todo, pues muchas gracias por esta invitación, Antonio, Manuel,
para poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo en Colombia y especialmente cómo las empresas y los bancos y las empresas de ingeniería de España nos pueden colaborar. Quería primero contarles qué es lo que hemos hecho a la fecha, qué falta por desarrollar en términos de nuestro programa de cuarta generación y cuál es el portafolio de proyectos que tenemos hacia adelante en lo que son las asociaciones público-privadas. Tal vez primero, ¿qué es la ANI? La ANI es una entidad especializada en asociaciones público-privadas en el área de transporte. En este momento tenemos 49 concesiones de carreteras ya contratadas, tenemos 2 concesiones férreas, 55 terminales portuarios y 7 contratos de concesión aeroportuarios que cubren 16 aeropuertos. Esto es importante porque, a diferencia de otros países donde el modelo de asociación público-privada es relativamente reciente, nosotros lo venimos trabajando en infraestructuras de transporte hace más de 20 años. Y hay pues una experiencia acumulada que es la que hemos venido perfeccionando para los contratos que tenemos actualmente. De hecho, el nombre cuarta generación se refiere a que es el cuarto tipo de contrato de concesión que utilizamos en carreteras. Otro tema que vale la pena contextualizar es cómo ha mejorado la capacidad de ejecución en nuestro país. En nuestro país los problemas tradicionales, como lo son en todo el mundo, es la adquisición de tierras, los permisos ambientales, las consultas con comunidades, que son siempre los temas que de una forma u otra retrasan los proyectos. En Colombia hemos pasado una serie de leyes y regulaciones. La más importante fue la ley de infraestructura, pero hemos modificado también las regulaciones ambientales y las regulaciones de consultas para que se vuelvan predecibles los tiempos de obtener estos permisos y se vuelva más transparente y sencillo el proceso. Y en gran parte gracias a eso es que ustedes pueden ver los resultados que tenemos allí. Esta es una de las principales estadísticas que seguimos y es el número de kilómetros de dobles calzadas que construimos por año. En la década anterior construimos en promedio 60 kilómetros por año, definitivamente un número muy bajo. Ya hemos elevado ese número a un número superior a los 200 kilómetros por año. Este año esperamos superar los 300 y con el programa de 4G esperamos mantener ese ritmo de 300 kilómetros por año en los siguientes 6 años. Esto ha sido posible porque con la nueva ley estas trabas que demoraban el avance de las obras se han venido eliminando y cada vez podemos ser más efectivos. Ahora, esto se refleja en nuestra economía en mayor inversión privada. Esta estadística que ven aquí es lo que llamamos la inversión privada en infraestructura. Es lo que se invierte en concesiones, lo que se invierte en asociaciones público-privadas, en carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Y lo que ven es un aumento continuo del año 2011 o 12, creo que es el primer número en esa serie, 2010, hasta el año pasado, el 2015. En este periodo se ha aumentado en un 50%. Y esto de nuevo es sin tener en consideración la entrada de los nuevos proyectos de 4G. Cuando entren los proyectos de 4G vamos a duplicar, un poco más de duplicar estas cifras. Ahora, en España tradicionalmente ha tenido una presencia en Colombia.
en este tema de infraestructura y algunos proyectos muy importantes han sido liderados por empresas españolas. Ahí tengo una lista. Por ejemplo, actualmente AENA es miembro del consorcio que opera el aeropuerto de Cali, que opera el aeropuerto de Cartagena. Abertis fue concesionario de la construcción de la segunda pista del aeropuerto El Dorado, nuestro principal aeropuerto. La terminal de contenedores de Barcelona construyó uno de nuestros principales terminales en el Pacífico, el terminal de contenedores de Buenaventura. Rubao ha estado trabajando en la rehabilitación del corredor central férreo. Dragados lleva mucho tiempo en Colombia, trabajando especialmente en la vía entre Bogotá y Villavicencio. Y en fin, pues hemos tenido presencia ya de empresas españolas por mucho tiempo, pero no ha sido una presencia significativa relativo a todo lo que hemos hecho. Esto ha sido una participación relativamente pequeña. Eso es lo que está cambiando y eso es lo que nos trae pues al embajador y a mí el día de hoy, pues para conversar con ustedes, para que mantengan ese entusiasmo que han tenido en participar en este programa y que no aumenten el entusiasmo y sigan participando en nuestros proyectos. Ahora, ¿qué quiere decir 4G? 4G son 7.000 kilómetros en todo el país de las principales vías nacionales. 4G en general no son nuevas vías. Lo que es la mejora de las especificaciones de las vías actuales. Hoy en día en Colombia, en los Andes, un camión con un contenedor de 40 pies difícilmente puede lograr una velocidad mayor de 30 o 40 kilómetros por hora, por las pendientes, por las curvas. Y eso pues hace muy poco competitiva nuestra economía, especialmente porque las grandes ciudades de Colombia están en el interior del país. Con este programa lo que buscamos es que ese mismo camión pueda ir a 60, 80 kilómetros por hora, pueda duplicar la velocidad. Y esto requiere pues muchas obras, porque en un país montañoso eso solo se puede lograr con túneles, con puentes y con obras de ingeniería muy complicadas. Eso es básicamente el objetivo del programa que estamos llevando a cabo. Son alrededor de 40 proyectos y son 50 billones de pesos. No traduje los pesos a euros en parte por el comentario aquí de Manuel, y es que están cambiando tanto las tasas hoy en día que no sabría cuál usar. En este momento creo que estamos a 3.300 pesos por euro. Ahora, ya la mayor parte de estos proyectos se adjudicaron. Hemos adjudicado 29 proyectos que cubren 5.400 kilómetros, y la primera columna, lo que llamamos la primera ola, ya están en periodo de construcción. Todos los demás proyectos están en periodo de preconstrucción, o sea, están en periodos de diseños definitivos, de obtención de licencias y del cierre de la financiación. Pero ya arrancamos y vamos bastante bien. Yo les mostraba que logramos aumentar la inversión privada en infraestructura de 3.3 billones a 4.8 billones en el 2015. Eso fue lo que hicimos en esta década. Ahora que entra en línea la construcción de las autopistas de 4G y los programas de puertos y aeropuertos, este número se va a incrementar a 10 billones de pesos por año a partir del 2018. O sea, del 2010 al cierre de la década estamos triplicando la inversión privada en infraestructura, de 3.3 billones al año a 10 billones de pesos al año. Y esto tiene un efecto muy grande en nuestra economía. En el Departamento Nacional de Planeación
se ha estudiado el impacto que esto tiene en las diferentes cadenas productivas y por lo tanto en el crecimiento del país. En el periodo de construcción, en los siguientes 5 años, se estima que va a aumentar el crecimiento económico del país en forma marginal en 1.5%. Ahora, cuando planeamos este programa, en el año 2012, pensábamos subir el crecimiento de 4,5 al año a 6 con este programa. Desafortunadamente en el proceso pues se cayó el precio de la energía y todo lo que es nuestra actividad petrolera y minera ha tenido un sufrimiento pues muy significativo. Hay una recesión muy grande en todo lo que es lo minero energético. Entonces no vamos a subir al 6% de crecimiento, pero sí va a amortiguar el efecto de la caída de la minería y del petróleo y va a permitir que el país siga creciendo en estos años. De hecho, a pesar de la crisis, Colombia es el país que más está creciendo entre los países grandes de América Latina en este momento. El mejoramiento de las infraestructuras también mejora el crecimiento potencial, el de largo plazo, porque caen los costos de transporte. El estimado que tenemos es que el crecimiento sostenible a largo plazo sube del 4.6% anual al 5.3% anual. Y muy importante, en el periodo de construcción se generan 100.000 empleos directos y 100.000 empleos indirectos. Esto es el equivalente al 1% de nuestra fuerza laboral. Nosotros tenemos en este momento empleados en Colombia a 20 millones de personas. Entonces 200.000 es 1%. Eso va a ayudar de nuevo muchísimo a mantener la tasa de desempleo estable a pesar de los problemas que estamos teniendo en el petróleo y que estamos teniendo en la minería. Y hay unos efectos pues muy importantes en algunas industrias. Ahí les muestro, por ejemplo, el efecto en la industria del cemento. En parte por eso, una importante empresa española, Mollins, se ha asociado con la empresa Corona de Colombia y están construyendo una nueva cementera en el país. Hay un aumento muy significativo en lo que es el consumo de acero, lo que es el consumo de asfalto, de explosivos y pues todos los materiales relacionados a la construcción. Les mencionaba que en el pasado las empresas españolas habían tenido una presencia importante pero pequeña relativo a lo que estábamos haciendo. Esto cambió con el programa de las autopistas de 4G. Ahí podemos ver una lista de las empresas que han ganado estos concursos para las asociaciones público-privadas recientemente. Nuestro anfitrión de hoy, SACIR, es quien más proyectos ha ganado, pero tenemos también a Iridium, a Ortiz, a Cintra, a OHL y esperamos pues tener muchos más en los próximos meses. No es solo, por cierto, la presencia de las empresas inversoras o constructoras. Veo aquí inclusive muchas caras conocidas de lo que son las firmas de ingeniería. Hemos tenido un gran apoyo de las firmas de ingeniería en lo que fue el diseño de los proyectos. De hecho, la mayoría de los diseños los hicieron empresas españolas y tenemos un gran apoyo en lo que es el seguimiento a las obras. Nosotros contratamos firmas de ingeniería independiente para asegurarnos que las obras estén bien hechas y ahí pueden ver una lista de nombres de empresas españolas que nos han venido acompañando. Con seguridad se me olvidó alguna. Si ofendo a alguien al no tenerlo aquí, pues le pido disculpas, pero son muchas las firmas españolas que han venido a apoyar nuestro programa. Ahora, ¿qué viene hacia futuro? Yo les mencioné el tema fiscal. En Colombia, el 20% de nuestros ingresos fiscales en el año 2014 provenían del petróleo. El impuesto
de renta de las empresas petroleras y los dividendos que pagaba Ecopetrol. Este año es cero. Entonces, 20% de los ingresos fiscales desaparecieron en 2 años. Como consecuencia, pues tocó hacer 2 cosas. Subir impuestos, que a nadie le gustó, se hizo de forma temporal, pero tuvimos también que moderarnos en todo lo que son gastos e inversión. Entonces, de aquí en adelante, por lo menos mientras la situación de los precios de energía no cambie, no vamos a sacar al mercado proyectos que tengan aportes de la nación. O digamos, lo haremos, pero como una excepción. La regla general van a ser proyectos que se puedan mantener con los ingresos que ellos mismos generan. Ahora, la buena noticia es que hay muchos de ellos y tenemos un portafolio bastante amplio y esperamos estar sacando al mercado prácticamente que un proyecto por mes. Y la lista es la siguiente. En carreteras son 16 proyectos, tomé un horizonte de 18 meses, en puertos 9 proyectos, en aeropuertos 3, en ferrocarriles 2. Esto es un total de inversiones de 20 billones de pesos, que viene a ser como 6.000 millones de euros. Y bueno, y ahí va uno por uno, no los voy a aburrir, pero estos pues todos son proyectos muy significativos. Esta presentación la vamos a dejar, pero ahí pueden ver la inversión esperada y la fecha en que esperamos publicar estos proyectos. Hay 2 proyectos muy importantes en el tema aeroportuario para la economía del país. Uno es la ampliación del aeropuerto de Cartagena de Indias. Ahí de hecho tenemos una propuesta en que participa AENA. Esa ampliación es importantísima para nosotros por el potencial turístico que tiene la ciudad y la velocidad con que viene creciendo el número de pasajeros. Y el segundo, que es muy importante para nosotros, es el segundo aeropuerto en Bogotá. En Bogotá tenemos un aeropuerto de 2 pistas que, según los técnicos, va a comenzar a tener problemas graves de saturación cuando llegue a 400.000 operaciones por año. Una operación es un despegue o un aterrizaje. Ya estamos en 340.000. Ciudad de México pasó de 400.000 hace un par de años y está con un dolor de cabeza pues monumental, y están construyendo su nuevo aeropuerto. Entonces nosotros necesitamos construir este nuevo aeropuerto en un inicio como un complemento, o sea, para mudar allí operaciones de aerolíneas regionales, operaciones charter, operaciones militares, y permitir que haya más espacio para las aerolíneas principales en El Dorado. Pero eventualmente pues podría ser un aeropuerto tan grande como el aeropuerto actual. Esos son 2 proyectos en que nos interesa mucho la presencia y la contribución de las empresas españolas. Otro proyecto que tenemos en Colombia, que fue propuesto por una empresa española de Valencia, asociada a una empresa alemana y una empresa colombiana, es la construcción de un tren ligero para unir una de las ciudades satélites de Bogotá al centro de Bogotá. Es un proyecto muy interesante porque aprovecha una línea férrea que ya existe, pero que no se utiliza. Y también nos permite unir estos 2 aeropuertos que yo les mencioné, el aeropuerto que ya tenemos y el nuevo aeropuerto que queremos construir. Bueno, en fin, como pueden ver, pues hemos avanzado bastante en todo lo que es 4G. Estamos muy contentos de haber contado con el apoyo de las empresas de ingeniería española, de construcción e inversión españolas. Y por último, pues pueden ver que todavía hay un portafolio bastante grande
y esperamos que el entusiasmo continúe. Y muchas gracias. Muchas gracias, presidente del ANI. Creo que tu intervención ha sido muy interesante y suficientemente animadora para las empresas españolas que puedan acudir allí y realizar proyectos importantes y de colaboración entre Colombia y España. Vamos a pasar a continuación al coloquio. Las faltas irán, en fin, a aquellas personas que levanten el brazo para pedir la palabra. Sí, por favor, aquí. No. Víctor Lafargue, ingeniero y expresidente del Instituto de la Ingeniería de España. Felicitar al Club de Diálogos para la Democracia y a los ponentes. Como presidente también, no, yo creo que todavía no, pero no lo sé. Sí, ahora sí. Como presidente también de la Organización Mundial de la Ingeniería, tuve la ocasión y doy fe de la excelencia de la ingeniería colombiana. Entonces, mi pregunta para el doctor Andrade: en este plan tan ambicioso de autopistas 4G, ¿cuál es el porcentaje en diseño y en supervisión de obra de la ingeniería colombiana? ¿Qué pasa con la consultoría de Colombia? Gracias. Bueno, no sabría darte una estadística precisa, pero tenemos algunos requerimientos en las licitaciones. Por ejemplo, como mínimo, el 80% de los profesionales deben ser colombianos, y eso se está cumpliendo en todos los proyectos. Además, hace mucho sentido porque traer un expatriado a un proyecto es bastante costoso. Entonces, hay un margen para llevar expatriados y traer tecnología, pero el 80% debe ser colombiano. En lo que tiene que ver ya en los concursos, ¿qué porcentaje de los concursos representan firmas colombianas? Yo supondría que debe estar alrededor de 2/3, pero tendría que hacer la cuenta con mayor precisión. O sea, más o menos 1/3 está siendo para empresas extranjeras, más o menos 2/3 para empresas colombianas. Y casi siempre van juntos, casi siempre son asociaciones de empresas colombianas con una empresa extranjera. Ahora, algunos de sus miembros le podrían dar esa información con más precisión. No sé si tú tienes mejor información de cómo está funcionando, que nos puedas compartir aquí el ingeniero. Buenos días, soy José Vega, presidente de Incosa. Bueno, mis felicitaciones, me reitero las felicitaciones al Club de Diálogos para la Democracia. Verdaderamente, por ampliar un poco la contestación de Luis Fernando Andrade, nosotros en nuestra experiencia en Colombia, que llevamos 13 años allí, coincidimos con él, coincidimos con ese planteamiento, con esa reflexión suya, sobre todo en el ámbito de las alianzas con las ingenierías colombianas. Prácticamente nosotros todo lo que hemos hecho allí en los 13 años que llevamos allí, lo hemos desarrollado en el ámbito de esas alianzas, ¿no? Y yo creo que lo que las ingenierías españolas están aportando en este momento en el mercado colombiano es algo tan tangible y tan importante para la sociedad colombiana como es la experiencia, la gran experiencia que nuestras empresas llevaron de aquí en lo que supuso para nuestro país el desarrollo de las infraestructuras viarias en los últimos 15 años. Esta experiencia a nosotros nos ha valido para acercarnos con bastante facilidad a importantes socios colombianos y de esa manera poder acceder a una serie de proyectos en los que estamos involucrados en estos últimos años. Nos hemos encontrado con una facilidad importante por parte tanto de los socios locales como la visión que ha tenido la administración actual y la pasada, por los diferentes ministros que han pasado por ella. Recuerdo claramente a Germán en este aspecto, que fue uno de los
Germán Cardona, que fue uno de los ministros, por así decirlo, que más apostó por lo que es ahora la foto real de la ANI y por lo que es ahora la presencia de las empresas españolas en el desarrollo de estas infraestructuras. Nosotros lo único que podemos decir, estamos satisfechos en el ámbito de los dos aspectos, en el ámbito de la alianza con empresas locales y en el ámbito de la recepción que por parte de las diferentes administraciones hemos tenido en ese país. Me uno también a los planteamientos que Manuel Manrique hacía al principio de su charla, ¿no? Y esa petición que lo ha hecho de una manera muy clara, me uno totalmente allá para que, Luis Fernando, te agradeceríamos que tomaras debida nota y pudiéramos avanzar en la resolución de algunos aspectos que nos preocupan bastante en ese país, sobre todo las empresas que tenemos, por así decirlo, la característica o la implementación de seguir allí, ¿no? De nuestra presencia allí, que sea muy sostenible en los próximos años. Y gracias por tu presencia en este país, nuevamente. ¿Más preguntas? Veo allí al final. Buenos días, mi nombre es Ignacio Palau, soy consultor de negocios. Nos ha hablado de infraestructuras, pero no ha mencionado la infraestructura fluvial. El río Magdalena es un buen ejemplo de cómo podría mejorar la infraestructura de transporte en Colombia, y he oído ya en varias ocasiones que hay proyectos para hacer mucho más navegable el río Magdalena para, sobre todo, transporte de grandes cargas, minerales y petróleo. Muchas gracias. Sí, esa omisión la hice porque no soy directamente responsable por ese proyecto, pero sí es muy importante. Nosotros adjudicamos una APP para asegurar la navegación del río Magdalena en creo que 900 kilómetros hace 2 años, y precisamente ha generado unas inversiones muy importantes a lo largo del río en lo que son nuevas terminales portuarias y nuevas empresas prestando el servicio de barcazas. Y apenas están comenzando las obras. O sea, por ejemplo, se construyó un puerto por $200 millones en Barrancabermeja, más o menos a 600 kilómetros del Caribe, y ya están en pleno funcionamiento, aún iniciándose las obras. Entonces nosotros esperamos que cuando estas obras estén terminadas en 4 o 5 años, vamos a tener un método de transporte muy eficiente, porque pocos países cuentan con un río que va norte a sur y que es navegable por una extensión tan larga, ¿no? Por 800, 900 kilómetros. Entonces sí esperamos que ese río sea el eje del comercio con el Caribe, como lo fue hace muchos siglos, ¿no? Si nos remontamos, a la historia de Colombia, todo el proceso de colonización y comercio hasta los años 1900 se hizo a través del río Magdalena. Luego el río fue perdiendo su importancia en la medida en que se construyeron carreteras y nos olvidamos del río. Pero el río realmente sí es la forma más eficiente de mover mercancía del centro del país hasta la costa caribe. Más preguntas, por favor. Sí. Buenos días, mi nombre es Jorge Alberto Jiménez, soy también consultor con negocios y conocido de Luis Fernando. Quería saber, cuando pase esta etapa de austeridad fiscal, ¿qué sigue? Digamos, ¿cuáles serían las aspiraciones desde el punto de vista de desarrollo de nuevas vías en el momento en que se pueda volver a tener la contribución del Estado en ese tipo de proyectos? Gracias. Bueno, como ves, no va a parar con la austeridad fiscal, ¿no? Porque hay un portafolio de proyectos grande que acabamos de mostrar que no depende de aportes fiscales. Entonces, lo que viene es principalmente ese grupo de proyectos. A mediano plazo,
nosotros terminamos hace un año lo que llamamos el Plan Maestro de Transporte Intermodal, que identifica las principales prioridades en inversiones de transporte. Yo diría que en términos generales están muy enfocadas en lo que son los accesos a las ciudades y en lo que es la mejora de las vías secundarias y terciarias, que por cierto se vuelve muy importante a raíz de la firma del tratado con las FARC. Hay zonas del país en que hay muy pocas vías, o mejor dicho, hay vías pero en muy mal estado. Y en parte por eso está la guerrilla allí y en parte por eso no se han mejorado, porque nadie se atreve a ir a construir vías en esas zonas. Ahora, con el proceso de posconflicto, vamos a entrar a trabajar en esas zonas, a identificar las principales, o mejor dicho, ya las identificamos, a pavimentar y mejorar las principales vías secundarias y terciarias de esa zona para generar empleo en el periodo de transición hacia la paz. En el momento en que se concentra la guerrilla y se comienzan a destruir los cultivos de coca, pues hay poco trabajo, ¿no? Quien se dedicaba pues a extorsionar, a matar y a cultivar coca se quedó sin oficio. Entonces tenemos que hacer algo para que se ocupen. Y la forma más fácil de ocupar a la gente es haciendo vías secundarias y vías terciarias en las zonas de posconflicto. Esos son realmente los temas más gruesos que vienen hacia adelante. Sí, al fondo hay una persona. Buenos días, soy Pedro González, consejero de Calma Televisión, que es una productora de televisión especializada en streaming. Normalmente cuando hay la presentación de proyectos, bueno, pues suele primar el entusiasmo. Habida cuenta de todo eso, viene después una segunda parte. ¿Cómo se puede garantizar la seguridad jurídica de todo eso, teniendo en cuenta que, bueno, es de esperar que los populismos hayan retrocedido, porque una de las principales causas o de las principales motivaciones que tienen los populismos y normalmente los grupos que los sostienen suele ser precisamente el acabar con esa seguridad? Gracias. Bueno, yo creo que en ese sentido en Colombia tenemos muy buenas credenciales. Colombia es probablemente el país que ha tenido mayor estabilidad en su régimen institucional de toda América Latina. Y en el caso específico de concesiones, pues fue el país que arrancó las concesiones a comienzos de los 90 y ya tenemos pues 20 años de experiencia y de jurisprudencia en cómo se manejan este tipo de contratos. Colombia además hay mecanismos de resolución de conflictos alternativos que son muy eficaces y que ayudan a darle más seguridad jurídica a estos contratos. Por ejemplo, en Colombia todos los contratos de esta naturaleza tienen cláusulas de amigable composición y cláusulas de arbitramiento, lo cual hace con que se puedan resolver los conflictos rápidamente y no dependan de la lentitud de la justicia. Finalmente, en Colombia hemos firmado tratados con Estados Unidos, con la Unión Europea, tratados de libre comercio que incluyen tratados de protección a la inversión extranjera. Entonces, es muy claro el tratamiento que deben recibir los inversores extranjeros en Colombia. Hay un tema que poca gente sabe, pero Colombia es uno de los países del mundo que más protege la propiedad privada. El Banco Mundial hace una encuesta todos los años, que es la encuesta de Doing Business, y hace un ranking de todos los países del mundo en diferentes dimensiones. En la dimensión de protección a la propiedad privada, Colombia es el quinto país del mundo, o sea, está adelante de la gran mayoría de los países desarrollados. Entonces, en Colombia la plata de los inversores
está segura. Hola, buenos días. Antonio Villalba, de Altamar Capital Partners. Me gustaría si pudiera comentar qué rol han tenido hasta ahora algunos actores como fondos de infraestructuras y otros inversores institucionales como grandes fondos de pensiones, tanto nacionales como internacionales, en el desarrollo del programa 4G, y qué expectativas tiene para lo que queda de desarrollo de ese programa, que, como ha comentado, pues tiene unas buenas perspectivas. Gracias. Sí, hasta ahora la gran participación en la parte de la inversión patrimonial del equity ha sido por los mismos constructores, aunque ya ha habido la inversión de algunos fondos de inversión, como por ejemplo el fondo Ashmore del Reino Unido. Pero nosotros esperamos que esto comience a cambiar muy pronto. Ya de hecho, uno de los principales fondos de infraestructura de Canadá nos dijo que en el mes de octubre esperan abrir un fondo por $1.000 millones en Colombia, y esperamos que luego vengan otros fondos. Mi impresión es que los fondos estaban esperando a ver si esto sí era en serio, si sí se iban a poder adjudicar los proyectos, si sí se iban a poder obtener las licencias ambientales, si sí se iba a poder tener la financiación. En la medida en que el nivel de incertidumbre se ha disminuido, se vuelve un ambiente mucho más propicio para que entren los fondos de infraestructura. Buenos días. En ese sentido de inversión, ha hablado únicamente del tema de concesiones. ¿Está también previsto que se haga deuda soberana para financiar los proyectos? Bueno, nosotros siempre hemos tenido contratación de obra pública tradicional y lo seguimos teniendo. O sea, todos los años, tanto a nivel nacional a través del Instituto Nacional de Vías como a nivel de los entes territoriales, se hace contratación de obra pública y eso va a seguir. Pero los grandes proyectos, como los que les mostramos aquí, los vamos a hacer a través de asociaciones público-privadas. Y la razón es muy sencilla. En Colombia, como en el resto del mundo, la disponibilidad fiscal es limitada. Y estos países necesitan darle prioridad a los temas de carácter social, necesitan darle prioridad a la educación, necesitan darle prioridad a la salud, necesitan darle prioridad a la seguridad ciudadana. Entonces, en la medida en que existan alternativas para financiar la infraestructura de telecomunicaciones, la infraestructura de energía o la infraestructura de transporte a través de la empresa privada, hace todo el sentido del mundo hacerlo así. Entonces nosotros, en lo posible, vamos a buscar que los grandes proyectos de infraestructura de transporte se hagan a través de la empresa privada, como ya viene ocurriendo en lo que es la infraestructura de telecomunicaciones y como ya ha sido en lo que es la infraestructura eléctrica. Es simplemente una cuestión de prioridades, porque cada peso que se utilice en estas infraestructuras del sector público es un peso menos para una escuela, un peso menos para un policía o un peso menos para un hospital. Más preguntas, por favor. Gracias. Pablo Borges, presidente de Portarte Solidario. Me gustaría saber, habida cuenta que Colombia es uno de los países con más injusticia social del mundo, ¿qué marco jurídico nos garantiza
que el impacto social de todas estas infraestructuras va a recaer en las clases menos favorecidas y no en las élites o en los intermediarios. Problema que se podría haber agravado además por los incesantes casos de corrupción que ha habido en los últimos años en ese país. Gracias. Bueno, yo creo que la pregunta anterior sirvió como una buena introducción para esta, ¿no? Porque en realidad estamos introduciendo el capital privado en las grandes infraestructuras precisamente para poder privilegiar en el presupuesto nacional todo lo que es el presupuesto de salud, el presupuesto de educación, el sistema de seguridad que necesitan los ciudadanos para vivir en paz. El gran beneficiado de estas obras al final del día es el pueblo colombiano. Por ejemplo, estos 200.000 empleos que estamos hablando, que se van a generar en el proceso constructivo, son empleos de un nivel de skills relativamente bajo. De hecho, como está funcionando, y aquí algunos de los concesionarios le podrían mencionar, tenemos un acuerdo con el Instituto Nacional de Capacitación Técnica que se llama el SENA, de tal forma que todas las hojas de vida que llegan a las empresas son canalizadas a través del SENA. Y el SENA lo que hace es que va a los pueblos por donde pasan las vías y monta centros de capacitación. Y en la medida en que va capacitando a los individuos, le va ofreciendo estas hojas de vida a las empresas. Esto lo comenzamos con bastante tiempo, precisamente para que se pudiera darle la oportunidad a las personas de trabajar en estos proyectos. Y va a ser una diferencia muy grande en la vida de esas personas. No solo en los 5 años de la construcción, sino una vez hayan recibido la capacitación y una vez hayan trabajado por primera vez en este tipo de trabajos, van a tener una herramienta de vida que les va a servir de por vida. Y con relación a lo que es las comunicaciones, de nuevo, si alguien se beneficia es el que está en un lugar lejano, en un lugar apartado. La desigualdad en Colombia no se da en Bogotá. O sea, uno va a Bogotá y hay gente pobre y hay gente rica. O uno va a Medellín y hay gente pobre y hay gente rica. Pero no es allí donde está la gran desigualdad. El índice de pobreza en ciudades como Bogotá o Medellín es relativamente bajo. El índice de pobreza es alto, es en el campo. Y entre más lejos vamos, más se acentúa. Entonces, la clave en Colombia para reducir la desigualdad y reducir el índice de pobreza es actuar en el campo. Y la infraestructura nacional tiene esa ventaja y es que se construye en el campo. Esa es la forma como lo estamos pensando. ¿Más preguntas? Yo creo que ha quedado todo muy claro, pero por otra parte la exposición del doctor Fernando Andrade es muy didáctica y muy clara en su exposición. Por consiguiente, creo que ha quedado todo contestado. No obstante, si hay alguna otra pregunta que desean ustedes realizar, estará a tiempo. Independientemente de que ahora, después de terminar el acto, puedan acercarse y conversar ya más privadamente con él. Si no veo más preguntas, creo que estamos en una buena hora para terminar el desayuno formativo. No sin antes agradecer, por una parte, al doctor Andrade su presencia entre nosotros, su magnífica intervención. También agradecer, como no, a SACIR el apoyo y a la Embajada de Colombia, que nos ha prestado todo tipo de apoyo y de ayuda y de colaboración para que este acto se pudiera realizar. Muchas gracias a todos. Al doctor Andrade, feliz estancia en Madrid, de lo poco ya que queda. Y
que tengamos pronto el placer de volverlo a ver, en fin, realizando también un encuentro como este con muchas empresas que han ido allí a colaborar, y que no olvidemos que las empresas españolas en el momento actual, uno de los factores para que sean competitivas, tienen que internacionalizarse. Si no hay internacionalización, la empresa española va por mal camino. Es necesario internacionalizarse. Y en América Latina, los países que componen la Alianza del Pacífico, es decir, Colombia, Chile, México y Perú, ofrecen las mayores garantías de estabilidad jurídica y política para que esto se pueda realizar. Nada más, muy buenos días a todos, y como creo que este es el último acto que organizamos antes ya de las vacaciones, felices vacaciones, y en la segunda quincena de septiembre tendremos un acto sobre la competitividad en la empresa. Nada más y muchas gracias.